Debido a lo explícito de los siguientes eventos narrados, se recomienda discreción a los escuchas. Este material ha sido recopilado con el único fin de informar. Los eventos aquí narrados son una recopilación de cómo fueron mostrados los hechos para toda la información de acceso público y se pueden encontrar en sitios web e información periodística en Internet, los cuales no representan necesariamente la opinión del narrador ni de dónde se emiten estos hechos. Especial del mes de octubre. Archivos y relatos. Basado en hechos reales. Palabras de plomo. Conducido por Adrián Camacho. Un podcast de Radio Universidad. Un hombre sale corriendo. Desesperado busca una patrulla que esté cerca del lugar. A decir verdad, en aquel entonces parecía que las patrullas se estaban desvaneciendo. Había muy pocas en la zona. De repente, el hombre grita. Es ella, la que tiene el saco color rojo. De inmediato los agentes se acercan a la persona señalada. Es una mujer con el cabello pintado y corto. Tiene un desgastado barniz en las uñas con el que intenta cubrir ya la longeva edad que tiene. También parece extraño que la persona se cubre el rostro. No quiere que sea visible. Esto parece también más extraño cuando se acercan los agentes y al ver su actitud sospechosa, la detienen. Al llevarla al Ministerio Público, a esta persona solo le señalan que fue detenida por sospechosa. Pero, ¿sospechosa de qué? Según ellos, habían recibido bastantes fuentes en las cuales a ella la señalaban como la única culpable de un homicidio que había sido ocurrido hace unos minutos antes de su detención. Al seguir investigando, los agentes se dan cuenta de una macabra historia envuelta en misticismo, historia envuelta también en muchísima controversia. En aquel lejano año del 2006, y tras asesinar a una mujer de la tercera edad, se supo que la autora de una serie de crímenes similares era nada más y nada menos que Juana Barraza Samperio, o mejor llamada, la Dama del Silencio, o la Mataviejitas. Hola, ¿qué tal? Espero que se la estén pasando muy bien. Continuaremos con este octubre de relatos. El día de hoy tenemos un acontecimiento bastante perturbador ocurrido en nuestro bello país, como bien mencionábamos, en aquel lejano año del 2006. Estamos hablando nada más y nada menos que del caso de Juana Barraza Samperio. Mi nombre es Adrián Camacho y bienvenido a Palabras de Plomo. El día de hoy analizaremos a fondo el caso Barraza, o mejor conocida como la Dama del Silencio. Juana Barraza, quien fue conocida mejor como la Mataviejitas, es una de las asesinas seriales que han aparecido en la Ciudad de México y que más han conmocionado a un país. Es de las que más ha llamado la atención, porque fue la primer mujer detenida con crímenes de esta naturaleza. Juana Barraza era una persona no tan corpulenta, pero sabía lo que hacía. Ella, al decir verdad, había cometido el delito más grande que se le puede imputar a una mujer, que es privar la vida de otra mujer, asesinar ancianas, y de ahí su sobrenombre. Ella fue acusada de al menos 17 asesinatos de mujeres de la tercera edad,
Sin embargo, en entrevistas, la mujer ha dicho que ella está en prisión por un error. El 25 de enero del 2006, Juana Barraza se levantó. Preparó el desayuno para sus hijos, Emma y José, quienes se fueron a la escuela, para luego salir de su casa. Ella ofrecía los servicios de empleada doméstica, que en el 2006 y a la fecha no han sido muy bien remunerados. Según la psicóloga que realizó los exámenes psicométricos, Feggy Ostrowski, alrededor de las 11 horas, Juana merodeaba por la calle José Jasso, en la colonia Moctezuma, cuando vio a una mujer mayor de nombre Ana María, quien era viuda y vivía cerca del lugar. Ana María compartía su casa con un joven a quien le preparaba el desayuno todos los días. La mujer de la tercera edad regresaba de un mandado. Era una mujer encorvada y bastante anciana. Caminaba lento por el peso de las bolsas. Cuando Barraza se le acercó y le ofreció ayudarla para llevarla hasta su casa. Ya en el departamento de la mujer, Juana le comentó que se dedicaba a hacer servicios de lavado y planchado. La mujer de 84 años de edad le ofreció 22 pesos por una docena de ropa, pero Barraza le respondió que eso era muy poco. Como respuesta, solo escuchó que Ana María refunfuñó: "Así son siempre las gatas, quieren ganar demasiado". Esto evidentemente enfureció a Juana. Ella tomó un estetoscopio que se encontraba sobre la mesa. Se puso detrás de la anciana y, utilizando el cordón de gaucho, rodeó el cuello de Ana María y la ahorcó hasta dejarla sin aire. Barraza escapó de inmediato del lugar, pero en el momento en el que salía, el joven que vivía con la anciana llegó al lugar y encontró a Ana María muerta. Llamó a la policía y, tras una breve persecución, atraparon a Barraza, quien coincidía con un retrato hablado de un asesino serial que los medios de comunicación habían nombrado meses antes como el Mataviejitas. Pero antes de hablar de el personaje, la Mataviejitas, tenemos que hablar de Juana Barraza Samperio. Juana Barraza nació un 27 de diciembre de 1958 en Pachuca de Soto, Hidalgo. Así es. De la persona que estamos hablando el día de hoy en tu podcast es originaria del estado de Hidalgo. Su padre abandonó a su madre el mismo día que ella nació y se llevó con él a su hermano. 3 meses después, su madre y ella se trasladaron al entonces Distrito Federal. Su madre se dedicaba a las labores domésticas. Era una persona que, a decir verdad, siempre estuvo preocupada por sus hijos. Ella trataba siempre de que no les faltara nada. Eso es una información que vamos a utilizar después, ya que en México y en esta mexicanidad, el ser una mala madre puede ser un peor delito que privar de la vida a alguien más. 3 meses después, su madre y ella se trasladaron al entonces Distrito Federal. Su madre se dedicaba a las labores domésticas y tuvo 2 hijos con otro hombre. También destaca en esa parte de su vida que su madre se volvió alcohólica y que tenían una situación económica muy precaria. Juana tenía prohibido salir a la calle e ir a la escuela, ya que su padrastro consideraba que las mujeres no necesitaban estudiar. Ellas tenían que prepararse para ser amas de casa. Diariamente, Barraza era agredida de forma física y verbal por su madre. Dichas agresiones eran desconocidas por su padrastro, la única persona a la que Juana consideraba su protector. Un día, la madre de Juana decidió ir a beber con unos amigos y ella se la llevó. En estado de ebriedad, decidió darla a cambio de 3 cervezas a un hombre, quien la golpeó, ató de las muñecas y abusó sexualmente de ella. Tras esto, Juana quedó embarazada. Luego de 3 meses de haber dado a luz,
fue rescatada por los hermanos de su padrastro. La madre de Barraza murió de cirrosis hepática. Algo muy curioso, cuando ella tenía apenas 18 años, la madre de Juana, ella realmente no sabía lo que había cometido en la pequeña psique de Juana Barraza Samperio. No tuvo ningún tipo de sentimiento más que rencor y odio. Es importante recalcar esto, ya que en el episodio anterior demostramos que no precisamente se necesita tener un problema o un trauma grande en la infancia para poder cometer atroces asesinatos, como en el caso Mijangos. Sin embargo, en este caso, y con algunos que estaremos relatándoles después, podremos darnos cuenta que es importante llevar una vida hasta cierto punto decente con los pequeños, ya que pueden ser rasgos de una patología que van a estar repitiendo y que, muy seguramente, se convierta en un atroz asesino. El momento más triste de su vida fue cuando su hijo, José Enrique, de 24 años, murió asesinado en una riña. Esto fue un punto de inflexión en la vida de Juana. Ella había trabajado de bastantes profesiones rudas, de las que se destacan repartidora, y también había sido guardia de seguridad en un tiempo de su vida, también siempre atendiendo las labores domésticas de su hogar. Pero lo que más se destacó de Juana Barraza Samperio fue su paso por la lucha libre. A los 30 años, comenzó una carrera como luchadora. Ella era una profesional del cuadrilátero. Decidió colocarse el nombre de la Dama del Silencio. Sin embargo, en una de las luchas, la mujer se lesionó la columna y al acudir al médico, al especialista, él le dijo que podía quedar inválida de seguir en el deporte, por lo que se retiró del cuadrilátero. Sin embargo, se empleó como una promotora de la lucha libre. A partir del 2003, una serie de asesinatos extraños de mujeres de la tercera edad en la Ciudad de México comenzó a preocupar a las autoridades capitalinas. Según algunos informes, se pensaba que quien asesinaba a las mujeres era una persona transgénero, pues quienes la habían visto la describían como alguien con una espalda muy ancha, con brazos grandes y cabello corto. Al ser detenida y tras el asesinato de Ana María, el Ministerio Público señaló que sería responsable de al menos 10 asesinatos de mujeres de la tercera edad. Tras meses de audiencias, el Juzgado 67 Penal del Reclusorio Femenil de Santa Marta, Acatitla, condenó a 759 años, sí, 759 años de prisión a Juana Barraza por el homicidio de 17 mujeres de la tercera edad. Sin embargo, la pena máxima que se puede dar a una persona en nuestro país es de 50 años, por lo que la mataviejitas de salir de prisión podría salir a la edad de 98 años. Según testimonios, la mujer ocupa su tiempo dentro de la prisión vendiendo comida en las instalaciones y se destaca por ser una buena cocinera, de donde espera salir libre luego de 50 años. La sentencia de Juana Barraza Samperio sigue siendo, según expertos, una exageración, un cúmulo de todo el daño y lo podrido que ha estado el sistema al declarar a una persona asesina. 759 años. Juana Barraza tiene el récord de decir que es la persona con más años de sentencia en nuestro país. Pero, ¿de verdad fueron tan atroces los casos que se le imputan a Juana Barraza? ¿De verdad es ella el monstruo del que se habla siempre en las noticias? ¿De verdad ella no tenía ni la más remota posibilidad de algún día poder dar su versión de los hechos?
La Mataviejitas, como se le conoce todavía actualmente, fue una persona muy solitaria. Si bien recordamos su trágico pasado, es una persona más víctima del sistema. Un sistema que premia desde la historia a los hombres y castiga a las mujeres. Platicábamos seriamente de este último caso. En México y en esta mexicanidad puede ser todo menos una mala madre. Esto fue algo que tenía siempre en cuenta Juana Barraza Samperio. Ella decía que los medios habían creado un monstruo para que las personas estuvieran tranquilas de todos los asesinatos que estaban pasando. Ella asegura que no cometió todos esos actos. Se hace responsable del asesinato de Ana María, su última víctima. Sin embargo, ella dice que podrá hacer lo que sea, menos una mala madre. En entrevistas que ella siempre realiza es donde se quiebra. Podrá hablar con lujo de detalle acerca de cómo cometió sus crímenes, pero jamás que se le tache de una mala mamá. A principios de los 2000, la historia de la Mataviejitas dejó en la Ciudad de México totalmente paralizado, e inclusive a todo el país. No solo porque se trataba de uno de los primeros casos de asesinos seriales, sino que también por el tipo de víctimas que se eligieron. La Mataviejitas propone que mataba a personas mayores porque eso le ayudaba a sentirse aún una persona fuerte. Eso una declaración que hizo Juana Samperio. Recientemente, el caso está siendo explorado más a fondo en el documental de la plataforma Netflix, llamado La Dama del Silencio, el caso de la Mataviejitas. Esta producción dirigida por María José Cuevas. Ella dice al respecto: todos sabemos quién fue y es la Mataviejitas. Es parte del imaginario colectivo. Pero en un caso tan mediático, lo que cayó al olvido y se volvió lo más importante para mí es que esto no solo fue un documental, sino que también se trataba de enfocarse más, no tampoco en Juana Barraza, sino también en las víctimas. Víctimas que perdieron la vida y que también, por falta de un sistema de justicia, no recibieron del todo la justicia que se necesitaba. El caso que se muestra en el documental de True Crime no sucedió hace mucho, pero sin duda hemos dejado de pensar en él, en la autora, Juana Barraza Samperio. Sin duda habrá ella cometido todos los asesinatos. ¿Por qué se condenó más a una mujer que a un hombre? Bueno, vamos a tratar de averiguarlo. De acuerdo con Milenio, Barraza era una empleada doméstica, que esto se había mencionado anteriormente, pero según la historia, tenía otra vida como una asesina, víctimas de la tercera edad. Ella siempre se ofreció como una persona amable, esto siempre para que no se sospechara nada. De acuerdo con el medio de la BBC, reportó que todo comenzó a mediados de los 90. Ese fue realmente el punto de arranque de la vida de una asesina, cuando empezaron a reportarse varios casos de personas mayores que habían sido asesinadas en la Ciudad de México. Las características por lo regular eran personas de la tercera edad y que vivían solas. Esto causó enojo e indignación junto con el miedo de perder a un ser querido o convertirse en una víctima más. Inicialmente, se pensó que se trataba de un hombre, como lo habíamos mencionado, un hombre que era transgénero o simplemente se transvestía para pasar desapercibido. Se propuso que tenía que ser una persona muy metódica y más tarde había una teoría que señalaba que muy probablemente
podía ser un hombre vestido de mujer. El modus operandi de la Mataviejitas, de acuerdo con el perfil criminológico, la Mataviejitas se hacía pasar por enfermera. Esto le permitía acercarse a sus víctimas sin levantar ninguna sospecha. Ella conversaba un poco con ellas y buscaba ganarse su confianza. Después, acompañaba a sus víctimas a casa, ofreciéndoles distintos programas de beneficencia para adultos mayores y su ayuda con algunas tareas del hogar. Y ahí, estando totalmente solos, ella las ahorcaba. Robaba algunos objetos del lugar de valor y se iba. En el 2006, como bien ya hemos relatado, Barraza se topó con Ana María, quien sería su última víctima. La dama del silencio habría caído. Poco después de que se hizo un peritaje en su casa, se demostró que Juana Barraza era creyente de la Santa Muerte. Si bien hemos hablado anteriormente que ningún dogma determina la forma de ser de un ser humano, lo curioso es que las personas que se han catalogado como multihomicidas o asesinos seriales en nuestro país siempre han tenido como dogma principal el culto a la Santa Muerte. Un culto que, si bien en el país es normalmente aceptado, también se tiene cierto repelús, ya que, pues, según las personas, este culto es de dar algo a cambio para obtener lo deseado. ¿Cómo asesinaba a sus víctimas? Barraza usaba su fuerza física para dominarlas, las golpeaba y utilizaba elementos encontrados en sus hogares para ahorcarlas, aunque también, según sus declaraciones, ella llegó a usar armas punzocortantes. Estas armas punzocortantes eran cuchillos o algún desarmador que encontraba en las viviendas. ¿Cuántas personas habría asesinado Juana Barraza? Ella asegura que solo se le puede adjudicar la muerte de su última víctima. Sin embargo, fue acusada de 17 asesinatos. Esta sentencia de 759 años sigue siendo, hoy por hoy, una de las formas más críticas de darnos cuenta que no siempre se es parejo, ya que, como veremos más adelante en otros casos, ha habido hombres que han cometido asesinatos mucho más desgarradores y quienes solo se les han imputado los 50 años de rigor, si acaso una sentencia de no menor a los 200 años. Pero eso no quiere decir que eso sea justicia. La injusticia de Juana Barraza empezó cuando su madre decidió cambiarla. No tomó ningún valor al respecto de su hija. Simplemente quiso deshacerse de ella. No justificamos de ninguna manera las acciones de Juana Barraza, pero algo tiene que ver. Algo estuvo mal ese día. Algo estuvo acechando a Juana sin que ella se diera cuenta. Era sin duda un fantasma. Un fantasma que se le aparece a las personas que se encuentran solas. Un fantasma que te lleva a cometer actos totalmente atroces. Era el fantasma que poseyó a Juana Barraza y que suponía tenía que encarnizarse a través de ella. Ese fantasma, sin duda, era el cólera de la soledad y el cólera del abandono. Juana Barraza afirma que ella siempre trató de ser lo más buena posible. Sin embargo, no lo logró. A pesar de que las investigaciones apuntan que el monstruo llamado Juana Barraza fue una persona totalmente descorazonada, una persona que no tenía el más mínimo sentido del remordimiento. Sin embargo,
adoptaba la mexicanidad, adoptaba esa forma de sentirse orgullosa de ser una buena madre. Juana Barraza sigue en prisión, pero tenemos que preguntarnos, ¿cuántos asesinos siguen ahí sueltos? Y que, por alguna razón, jamás sabremos que existen. El caso de la Mataviejitas sigue siendo un caso muy estudiado por expertos de criminología. Es un caso mediático y que agarró desprevenidas a las autoridades mexicanas, ya que nunca se habían enfrentado a un caso de asesinato serial en México, al menos no de la magnitud de este. Juana Barraza seguirá en nuestro colectivo imaginario como una de las personas más atroces de nuestra historia y quedará en los anales de la historia como la primer asesina serial y como una de las personas con un trastorno mental tan profundo que sigue sin resolverse del todo. Espero que les haya gustado el caso del día de hoy. Escríbenos en redes sociales si deseas escuchar más historias de este tipo y sobre todo qué caso te gustaría que tocáramos. Agradecemos a todas las personas que hacemos Radio Universidad y por supuesto también a todos aquellos que nos estuvieron sintonizando y por supuesto mandándonos la sugerencia que el día de hoy tocáramos el caso Barraza. Yo te invito a que te quedes con nosotros y que nos acompañes en un episodio más en Palabras de Plomo. Yo soy Adrián Camacho y espero que sigas teniendo una excelente tarde o noche, dependiendo de a qué hora nos estés escuchando. Si la vida nos lo permite, estaremos con ustedes en un caso más en Palabras de Plomo. Que tengas una excelente tarde y recuerden, hay que estar siempre alerta. No sabemos en dónde se esconde otro monstruo, como el llamado Mataviejitas o Juana Barraza Samperio, una dama que sí causó el silencio y el dolor de muchísimas víctimas. Yo me despido, hasta la próxima.